Hoy vamos a hablar sobre diplomacia, porque la diplomacia es el arte de la política exterior. Entonces, como siempre, ¿qué saben ustedes de esto? ¿Ustedes saben qué es la diplomacia? ¿Quiénes la hacen? ¿Y cómo se hace en Colombia la diplomacia? ¿Qué creen ustedes que es la diplomacia? ¿Quiénes creen ustedes que hacen diplomacia? ¿Quién creen o cómo creen que se hace la diplomacia en Colombia? Profe, digamos que a mi parecer pues la diplomacia es como, digamos que esa relación que tenemos entre estados, pues digamos que de una manera, digo yo, correcta, pues de una manera asertiva. El tema de quienes hacen la diplomacia, digamos que es muy complejo porque finalmente quienes representan, por lo menos para el caso Colombia, quienes nos representan en el exterior ni siquiera los escogemos nosotros, sino que son escogidos por el gobierno nacional a modo de sus intereses. Entonces, pues finalmente son los representantes de las diferentes entidades, como de la OTAN y bueno, organizaciones, quienes se encargan de tener esa diplomacia con otros países. Muy bien, Brenda. ¿Alguien más? ¿Ustedes saben quiénes son estas personas? ¿Y estas personas hacen diplomacia o no hacen diplomacia? ¿Quién es esta chica que está acá? Greta. 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 ¿Y Greta hace diplomacia? Sí, claro. Es una activista ambientalista. Perfecto. ¿Y el señor que está abajo de Greta, quién es? El secretario general de la ONU, ¿Y él hace diplomacia? obviamente. ¿Y el señor que está aquí arriba? El de Amazon. Jeff Bezos. ¿Y Jeff Bezos hace diplomacia, Jessica? Sí, claro. Yo creería que todos los que están en la foto, profe. Sí, ¿y la señora que está aquí abajo, quién es? Ella es la esposa de Duque, ¿no? La primera dama de Colombia. ¿Y hace diplomacia la primera dama de Colombia? Total. ¿Cómo hace diplomacia la primera dama colombiana? Pues creería, profe, es que para mí la diplomacia es como el manejo de las relaciones internacionales mediante la negociación. Y la diplomacia para mí en Colombia es mediante el diálogo. Bien. ¿Y esta señorita? Ella... Malala. Malala Yousafzai, Premio Nobel de Paz. Muy bien. ¿Y el señor que está aquí abajo? Yo a ese señor lo vi en un programa, profe. Creo que él cantaba salsa en Francia, si no estoy mal. ¿Alguien sabe quién es? Pero no, ni idea. Se llama Yuri Buenaventura, es salsero colombiano, sí, señorita, y es el único artista colombiano condecorado con la medalla al mérito de la República Francesa por sus aportes al arte y la cultura. Así que sí, eh, Jessica tenía mucha razón. Además, Jessica se me adelantó. Jessica, ¿puedes volvernos a repetir lo que tú crees que es la diplomacia, por favor? Sí, profe, pues para mí más que todo lo que es la diplomacia es como el manejo de las relaciones internacionales mediante la negociación. Y en Colombia lo veo más que todo como el diálogo. O Pues, sea, la diplomacia que se hace en Colombia es como el diálogo para mí, no sé. y tienes mucha razón. Y ahorita vamos a empezar a ver un poco esto. Gracias, Jessica, por volvernos a repetir tu concepto de diplomacia. Pero antes de hablar de la diplomacia, recordemos dos conceptos muy rápidamente. El primero es el concepto de política exterior. La política exterior es el conjunto de decisiones de política pública o de decisiones públicas que toma el gobierno de un Estado en función de qué. Lo dijo el último grupo muy bien. En función de los intereses nacionales y en función de cómo se relaciona este país con los otros actores del sistema. Y pues la política internacional es una relación sociocultural en donde nos relacionamos con otros estados. Entonces, esto es un tema, la política exterior es un tema de decision making, de toma de decisiones, y la política internacional ya es más un tema de relacionamiento político. En ese orden de ideas, la diplomacia es una profesión que tiene como objetivo representar y velar por los intereses de un Estado y de una nación en torno a otro Estado u otro organismo u un organismo internacional.
La palabra diplomacia proviene del francés diplomatie y esta palabra a su vez deriva del latín diploma y del griego diploma. ¿Por qué se llama o por qué se le llama diplomático? Se le llama diplomático porque cuando en épocas antiguas, cuando a mí me nombraban diplomática ante el gobierno de Ana María, yo tenía que ir a entregarle a Ana María mis cartas credenciales o el diploma que me acreditaba como la representante de X o Y estado en este país. Pregunta, señores y señoritas internacionalistas o estudiantes de gobierno y relaciones internacionales. ¿Por qué no me deja abrir la pizarra? Listo, ya aquí lo tengo. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado y una nación? Señores y señoritas, futuros profesionales en gobierno. Creo que Estado es como el territorio, como los límites territoriales que encierran a la nación, y entonces la nación vendría a ser como tal el pueblo, las personas que viven en ese territorio. Estás como calientica, por ahí va la cosa, Catalina. ¿Quién más complementa a Catalina? Pues, profe, yo creo que el Estado es como la organización política y la nación, no sé si se refiere como al tema cultural. Seguimos por ahí como en la misma línea, Laura. ¿Alguien más? Profe, desde mi percepción creo que el Estado de cierta manera viene a ser como el tema tangible que contiene un país, como lo es el territorio, la población, bueno, todos estos temas. Y la nación viene a ser aspectos intangibles de un país, como lo que dice Laura, como es la cultura en cuanto a las lenguas, costumbres, o sea, ya lo que hace como característico de la nación, porque finalmente las características del Estado las puede tener cualquier país, mientras que la nación sí es muy específico de cada país y eso es lo que lo hace diferente dentro del sistema internacional. Bueno, ya complementaron un poquito más. El Estado es una entidad política que, según Max Weber, tiene unas características muy claras. Un territorio, es decir, una porción de tierra donde se ubique ese Estado, una población que viva en ese Estado, un gobierno que ejerza soberanía sobre ese territorio y esa población. Además debe tener ese Estado o ese gobierno, debe tener el monopolio del uso de la violencia, es decir, no debe haber ningún otro grupo, ni legal ni ilegal, que pueda empuñar las armas en nombre de ese Estado o en representación de los nacionales de ese Estado, que el propio Estado. Y lo más importante para efectos de relaciones internacionales, ¿qué creen que debe tener un Estado que es vital en temas de relaciones internacionales? Reconocimiento Muy bien, Brenda y Edward. El reconocimiento de sus pares internacionales. Si un Estado tiene un territorio y tiene una población y tiene una soberanía y sí tiene el monopolio del uso de la violencia, pero no tiene el reconocimiento de sus pares internacionales, es muy poco probable que vaya a poder ejercer funciones de política exterior, que vaya a poder interactuar con los demás actores del sistema internacional. Esto es supremamente importante. Una nación es un grupo de personas que comparten unas características, que comparten una historia, que comparten en muchos casos una religión, que comparten un idioma, que comparten unas tradiciones, que comparten una cultura, pero, y aquí es donde viene la gran diferencia, ¿puede haber naciones? Que no sean estados. Como Palestina. Como Palestina. Muy bien, Brenda. Palestina es una nación que no es estado. Y no es estado, ¿por qué? Palestina tiene un territorio, sí. Palestina tiene una población que vive en ese territorio, sí. Palestina tiene un gobierno,
pero no ejerce soberanía sobre esa población en ese territorio. Ese gobierno no tiene el monopolio del uso de la violencia. Y lo más importante, a Palestina no lo reconocen en el sistema internacional como Estado. ¿Por qué? Porque eso es parte de una campaña ardua y de una campaña milenaria que ha llevado a cabo el Estado de Israel para que a Palestina no se lo reconozca. Entonces, volviendo a nuestro concepto de diplomacia. Entonces, la diplomacia, muchachos, es un arte. La diplomacia es una profesión que tiene por objetivo velar por los intereses del Estado o representar los intereses del Estado en otro país o ante un organismo internacional. Según un autor que se llama Nicholas Kuhl, la diplomacia son los elementos diferentes a la guerra que usa un actor internacional para gestionar el entorno internacional. Y por eso quise que Jessica en su momento repitiera su concepto de diplomacia o lo que ella cree que es la diplomacia. Porque Jessica daba un término, una palabrita muy importante. ¿Cuáles son los elementos que no son la guerra para llevar a cabo una relación internacional? Pues el diálogo. Entonces la diplomacia es el arte de dialogar, el arte de negociar para conseguir los intereses que mi Estado necesite buscar o quiera tener respecto de otro u otros actores internacionales. Nicholas Kuhl nos habla de un término muy nuevo que es la diplomacia pública. Nicholas Kuhl dice, hay dos formas de diplomacia en la actualidad. La diplomacia tradicional, que es cuando yo, el Estado, gestiono el entorno internacional o manejo las relaciones internacionales buscando el compromiso directo de otro actor internacional, es decir, de otro Estado o de otro organismo internacional. Pero para Nicholas Kuhl, en el siglo XXI, lo que domina el escenario internacional es la diplomacia pública, porque es la forma en la que un Estado gestiona el entorno internacional, pero involucrando a las personas o a la opinión pública de ese Estado en el que yo quiero, con el que yo quiero relacionarme. Y Nicholas Kuhl dice, en el siglo XXI, con la llegada de los medios masivos de comunicación, con la explosión del fenómeno de la globalización, la diplomacia y las relaciones internacionales dejaron de ser solamente un asunto de Estado para convertirse en un asunto de todas las personas. Por eso, al principio de la clase les ponía a esas 6 personas que de una u otra manera hacen diplomacia pública, quizá las que más, Greta Thunberg y Malala Yousafzai, porque ellas no le hablan a los estados, ellas le hablan a la gente, ellas le hablan al pueblo, a quienes realmente tienen la potestad de obligar o de presionar a los estados nacionales a que cambie el statu quo y a que ejerzan acciones de política interna o de política externa que sean efectivas para lo que se quiere conseguir. Entonces, no hay nadie mejor que los activistas para usar la diplomacia pública. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la diplomacia tradicional, es decir, la diferencia de la diplomacia de embajador a embajador, de presidente a presidente, y la diplomacia pública? Pues muy sencillo. En la diplomacia pública, en la antigua diplomacia pública, ¿quién era el actor principal? Pues el Estado. Ahora es el Estado y no el Estado, es decir, el Estado y las personas que son como el campo de acción del Estado. En la antigua diplomacia se usaban telegramas, teléfonos, cartas, llamadas. Hoy en día todo es en tiempo real. Hoy en día todo es por internet, todo es vía streaming, todo es con redes sociales, todo es con medios de comunicación y de esa manera logramos conseguir o logramos que las personas sepan en tiempo real qué está pasando en todo el mundo. Si se acuerdan, cuando estallaron las protestas de la primavera árabe, ¿en dónde era? ¿Por dónde era que nosotros nos enterábamos y que nosotros nos solidarizábamos de una u otra manera con las personas que estaban protestando en estos países? ¿Qué era a lo que nosotros recurríamos y qué es hoy a lo que nosotros recurrimos para conocer las protestas de estudiantes en Beijing, de feministas en Santiago de Chile, de ambientalistas en México, de estudiantes universitarios en Bogotá? ¿A dónde recurrimos nosotros
para mirar sus demandas, sus peticiones y su forma de obligar al Estado a cambiar sus políticas públicas? ¿A las redes sociales? A las redes sociales. Por eso, hoy en día, las redes sociales son un elemento político también. Mucho más, muchos de nosotros usamos las redes sociales para divertirnos, entretenernos, no sé qué, pero las redes sociales hoy también se usan para hacer política y para hacer diplomacia. En la antigua diplomacia había una clara esfera, una clara diferencia, y en los noticieros de antes había una clara diferencia en las secciones nacionales e internacionales de los medios de prensa, fuesen televisión, radio, periódicos y demás. Hoy en día no hay esa diferencia. Hoy en día las noticias internas también impactan a nivel internacional y las noticias internacionales también impactan en el medio interno. Por eso hoy en día las noticias no hacen esa gran diferencia de ahora solo vamos a hablar de la sección internacional y esto no tiene nada que ver con el país. No, hoy en día las noticias internacionales, lo que pase afuera, también impacta en nuestro país y lo hemos visto muy claro con la pandemia. Para nosotros, la pandemia era algo que pasaba por allá en China y eso no nos iba a afectar, pero miren cómo estamos hoy. O que los asesinatos de líderes sociales son cosas que solo importan acá, cosas que solo afectan acá y que no nos van a afectar en nuestra imagen internacional. Y es mentira. Por cada líder sindical, líder campesino, líder juvenil, feminista que asesinen, ¿qué es lo que está quedando mal a nivel internacional de Colombia? Digamos que de cierta manera el cumplimiento de los derechos humanos, que viene a ser como un tema Exactamente. Y los derechos humanos son un tema internacional, son un tema que atañe, que afecta y que involucra a todos los estados del mundo. En la antigua diplomacia se hablaba de teorías de defensa nacional y de teorías de poder nacional. En la nueva diplomacia se habla de redes corporativas, de redes cooperativistas, de cooperación internacional para el desarrollo. Además, en la antigua diplomacia se hablaba de eso, de prestigio internacional, de imagen internacional, de poder internacional. En la nueva diplomacia hablamos de ese poder blando de la diplomacia, de lo que decía Jessica, del diálogo y de la cooperación. La antigua diplomacia era vertical, es decir, de estado a estado. La nueva diplomacia es una diplomacia horizontal. En la nueva diplomacia no solamente el Estado nacional hace diplomacia, también actores nacionales de relevancia política, económica y social hacen diplomacia. En la antigua diplomacia nosotros teníamos un mensaje claro que queríamos dirigir al objetivo. Yo quiero que tú hagas esto para relacionarte conmigo. La nueva diplomacia lo que busca es construir relaciones de cooperativismo, relaciones de cooperación entre los diferentes actores de un Estado. ¿Cuál era el objetivo y cuál es el objetivo de ambas diplomacias? Gestionar el entorno internacional. ¿Qué es gestionar el entorno internacional? Gestionar el entorno internacional, muchachos, es manejar las relaciones entre mi Estado y otros estados o entre mi Estado y otros actores internacionales, sean organismos intergubernamentales, organismos no gubernamentales, medios masivos de comunicación, grandes multinacionales o individuos importantes a nivel internacional. Pero es importante conocer un poco cómo nació este arte de la diplomacia. Más o menos desde el Renacimiento hasta los tiempos modernos, la diplomacia tal y como la conocemos nosotros hoy, es decir, esa diplomacia de embajadores, de misiones diplomáticas, de cumbres internacionales, que es muy pomposa, muy de eventos, no existía. Lo que existía era una diplomacia en donde los emisarios enviados por diferentes estados o diferentes reinos hacían un rol de mensajeros. O sea, ellos solamente iban a llevar un mensaje, no eran negociadores, no eran mediadores, no, solamente iban a llevar un mensaje de su gobernante a otro gobernante. Es en los tiempos modernos y cuando se empieza a teorizar el derecho y el derecho, el derecho del extranjero o el ius gentium entre los estados que surgió la noción de la diplomacia, convirtiéndose así en una alternativa a la guerra. Antes, y como lo mencionaban o lo hablaban los realistas en relaciones internacionales, el fin último de todo
o la forma en la que arreglábamos todo era la guerra, porque la guerra era como lo que más nos gustaba hacer en el entorno internacional. Pero cuando empezaron como a surgir estas teorizaciones sobre el rol de los extranjeros o el derecho de los extranjeros en países diferentes al suyo, pues la diplomacia surgió proponiendo una alternativa a la guerra, convirtiéndose en aquellos medios diferentes a la guerra para resolver disputas internacionales. Entonces, a partir de ese momento, a partir más o menos del Renacimiento hasta la actualidad, fueron los embajadores, los enviados comerciales, los enviados culturales, quienes empezaron a reemplazar a los grandes generales en la toma de decisión de cómo manejar el entorno internacional. No porque no creyéramos no porque descartáramos la guerra, sino porque los países empezaron a usar la negociación, el diálogo para resolver sus disputas y no tener que recurrir a la guerra, y que si se recurría a la guerra fuese el último escenario posible, es decir, que la guerra fuese ya porque ya no se pudo hacer nada, porque ya no se podía negociar nada. Entonces era de esta manera que usábamos como la diplomacia. Hay dos definiciones o hay dos conceptos de diplomacia o dos nociones sobre diplomacia que son muy importantes para nosotros, más allá de entender que nuestro concepto de diplomacia, el que vamos a aplicar a partir de hoy en la clase de política exterior comparada para entender qué es la diplomacia, para qué sirve, es esta. La diplomacia son los elementos diferentes a la guerra que usa un actor internacional para gestionar el entorno internacional. Esa definición se la tienen que aprender como si fuese la Biblia. Esto, mejor dicho, se los voy adelantando ya. Esto es pregunta de parcial, de pregunta de primer parcial, pregunta de segundo parcial, esto es pregunta de parcial, porque ustedes se deben saber esa definición y la deben tener muy clara. Entonces, ¿qué es la diplomacia? Los elementos que no son la guerra. Los elementos que no son la guerra, ¿para qué? Desplegados por un actor internacional para gestionar el entorno internacional. Exactamente, si decimos los elementos que no son la guerra, es como, sí, no son la guerra, ¿y qué? Tenemos que tenerlo muy claro, tenemos que decir la definición muy clara. Según Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos durante los tiempos más duros y crueles de la Guerra Fría, el primer diplomático, o la primera persona que es digna de llevar el nombre de diplomático, es el cardenal Richelieu, primer ministro del rey Luis XIII de Francia, porque él fue el que aplicó la primera norma o la primera noción importante en materia de diplomacia, en materia de política internacional. El cardenal Richelieu fue el que dijo que la relación con otros actores o con otros estados o con otros reinos debía responder a algo que él llamó la raison d'état, la razón de Estado, o lo que nosotros hoy llamamos los intereses nacionales. Es decir, Richelieu, ese no fue Morgenthau, no fue Carr, no fue Raymond Aron, no fue ninguno de ellos el que dijo que las relaciones internacionales debían definirse en términos de los intereses nacionales. Fue el cardenal Richelieu, y él hablaba no de los intereses, sino de la raison d'état, la razón de Estado. Y pues el general Karl von Clausewitz, general de las guerras napoleónicas, habló o fue el que dijo ese concepto de diplomacia que hoy vamos a usar. Y es que von Clausewitz dijo que la diplomacia es que la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Es decir, la diplomacia viene a ser eso que no nos va a llevar a hacer la guerra. Entonces, von Clausewitz decía, la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens. La guerra es la prolongación de la política por otros medios. Entonces, ¿qué es lo que siempre va a querer evitar la diplomacia? En todos los casos, la guerra. Si podemos evitar la guerra, y después de la Segunda Guerra Mundial, los actores internacionales lo comprendieron muy bien, que era mucho mejor evitar la guerra, evitarnos esos dolores, esos quebraderos de cabeza de la guerra, y tratar de resolver nuestras disputas o de buscar que otros actores hicieran lo que nosotros queríamos que ellos hicieran por medios diferentes a la guerra.
Hay dos grandes periodos en la historia de la diplomacia, dos grandes épocas, desde la antigüedad hasta el siglo XV y del siglo XV a nuestros días. Entre la antigüedad y el siglo XV, la diplomacia tenía un carácter ambulante, es decir, no habían misiones diplomáticas establecidas, sino que cuando necesitábamos enviar un mensajero a un estado para que le diera un mensaje a ese gobernante, rey, reina, emperador, emperatriz o presidente, pues lo hacíamos. Y pues como era una diplomacia muy ambulante, la diplomacia carecía de unas normas, carecía de guerras, de funcionamiento, carecía de todo. Era como un desorden bastante grande. Y desde el siglo XV a la actualidad, pues bueno, lo podemos dividir en tres grandes momentos: del siglo XV al Congreso de Viena, del Congreso de Viena al final de la Primera Guerra Mundial y del final de la Primera Guerra Mundial a nuestros días. Entonces, de mediados del siglo XV hasta el Congreso de Viena de 1815, pues lo que les decía, no había normas de derecho diplomático, no había inmunidad, como eran unas épocas donde lo que dominaba o lo que gobernaban eran monarcas absolutistas, pues el diplomático era como el enviado del gobernante para que éste no se tuviera que desplazar, pero no se podía hablar de algo que se llama la carrera diplomática, es decir, esto era como muy rudimentario, muy como para salir del paso y para momentos específicos, porque de todas maneras entre el siglo XV y el Congreso de Viena, los estados o los monarcas absolutistas todavía creían que la mejor forma de mostrar su poderío era la guerra. Desde el Congreso de Viena de 1815 hasta el final de la Primera Guerra Mundial, pues hubo unos cambios muy importantes, porque después del Congreso de Viena desaparecen muchas monarquías absolutistas y empiezan a surgir repúblicas presidencialistas y monarquías constitucionales. Entonces la diplomacia o el arte de la negociación tuvo que convertirse en algo mucho más asiduo. Ya se empezó a perfilar lo que se llama hoy la carrera diplomática y a consolidarse normas jurídicas internacionales que constituyeron la médula del derecho diplomático, es decir, el respeto el respeto a los diplomáticos, su carácter de protegidos internacionales, etcétera, etcétera. Porque además las decisiones en materia de política exterior de los estados empezaron a ser mucho más claras, mucho más fuertes, y empezaron a tener un rol decisorio en la política, en el escenario interno y externo de las diferentes potencias. Pues desde la Primera Guerra Mundial hasta el momento, durante la Primera Guerra Mundial y más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, la diplomacia pasó de ser una diplomacia secreta y restringida a ser una diplomacia de la que hoy todo el mundo tiene conocimiento. Es decir, antes no se sabía quién era el embajador o quién era el ministro o qué era lo que pasaba en esos cuartos de reuniones de política internacional. Hoy en día por lo menos sabemos quiénes son los ministros, quiénes son los embajadores, tenemos conocimiento de sus formaciones académicas y si realmente ellos están capacitados para representar a nuestro país. La expansión de los medios de comunicación, de los medios masivos de comunicación, hizo que la opinión pública se interesara mucho por la política exterior, por entender las dinámicas de política internacional. Empezaron a generarse en los periódicos y en las revistas de los estados diferentes columnas de prensa enfocadas a entender política internacional. Por ejemplo, acá en Colombia, el diario El Tiempo empezó a tener columnistas que hablaban solo de política internacional. Hoy en día, por ejemplo, la profesora Sandra Borda siempre tiene una columna en el diario El Tiempo, no me acuerdo si son los martes o son los jueves, donde habla de temas de política exterior. Los ministros de Relaciones Exteriores, los embajadores también les empezaron a dar espacio en los medios masivos de comunicación para que empezaran a hablar de esto, de política internacional, de lo que pasa en el mundo y de cómo esto nos afecta, porque de una u otra manera nosotros pensamos que es que la política internacional no afecta en la política interna, y no, sí afecta y afecta muchísimo. Pues ya los estados, los agentes diplomáticos ya no eran vistos solamente como observadores, informadores, sino que ya también
tenían un gran poder o un gran peso, o tienen un gran poder, un gran peso en la política exterior de los estados. Y pues con la llegada de la globalización, del fenómeno de la globalización, también se aumentó el número de personas que hacen diplomacia, porque ya no solo son los estados nacionales los que hacen diplomacia, ahora también son las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, los individuos activistas e importantes como Greta Thunberg, como Malala Yousafzai. Es decir, todo el mundo ya empieza a hacer diplomacia. Ustedes mismos como estudiantes universitarios, cuando se van de intercambio para otras universidades, hacen diplomacia porque están representando a su país, están representando a su universidad. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, comentarios. ¿Todo claro? Pregunta, ¿cuál es la delegación, cuál es la representación diplomática más importante de Colombia en el extranjero? A la que ustedes creen que Colombia le presta más atención, o la que es más importante para Colombia. Tal vez sería la embajada en Estados Unidos. ¿Y quién es el embajador de Colombia en Estados Unidos, Edward? Pacho Santos. No. No. ¿Y tú crees que Pacho Santos es un buen representante de la diplomacia colombiana en el extranjero? ¿Tú crees que Pacho Santos representa los intereses de Colombia en el extranjero? Em, Es una pues, pregunta. profe, no, la verdad, no, no, la verdad no me he enterado mucho de él. O sea, no he leído mucho de él, entonces no sé qué decir, profe, qué pena. ¿Quién se anima a responder esa pregunta? Digamos que ni siquiera es porque sea él o ese cargo, sino todos los cargos de representación de Colombia en el exterior. Ni siquiera nos identifican porque ni siquiera los estamos escogiendo nosotros. O sea, están identificando, quizá como le decía Morgenthau, los intereses personales de alguien del gobierno, pero no de los colombianos, porque finalmente no somos nosotros quienes escogemos quién sea la persona como idónea para que vaya y nos represente. Ok, perfecto. También le ayuda a la campaña a Donald Trump. Bueno, el presidente Santos, el presidente Duque te diría que eso es mentira, Mateo. Ah, sí, pues obviamente todos los gobiernos niegan cualquier implicación en su contra que pueda perjudicarlos en elecciones. Una cosa y un error recurrente del que vamos a hablar mucho, sobre todo cuando hablemos de política exterior colombiana, es del carácter es que no sé cómo decirlo, no tengo la palabra en español, del carácter, como del carácter poco profesionalizante, sí, vamos a decirlo así, que tiene la diplomacia colombiana. Es decir, el diplomático colombiano, muchos de los diplomáticos colombianos no se forman como ustedes en esto. Muchos de los diplomáticos colombianos son el amigo del hijo de fulano. Profe, Señora. no sé si se puede ejemplificar un poco con la negociación de las vacunas, como esa falta de diplomacia y profesionalismo. Que después que resultó que los negociadores no hablaban No inglés. sabían inglés, sí, no sabían inglés. Sí, ahí está. Sí. Algo muy importante, muchachos, que ustedes tienen que empezar a saber ya. Y es, un diplomático tiene que tener 3 características básicas. 1, estar formado en historia del país, en nociones políticas del país y sobre todo en derecho internacional. 2, hablar el idioma internacional de negociaciones. El idioma internacional de negociaciones, ¿cuál es, señores y señoritas? El inglés. El inglés. Si no hablamos en inglés, o sea, si no lo sabemos manejar, por lo menos, es muy complicado.
Y tercero, debemos tener esa capacidad como de desenvolvernos en diferentes ámbitos o en diferentes condiciones de incertidumbre. El diplomático más importante es Alicia Arango. Bueno, sí, pues puede ser Diego, la verdad, Daniel, perdón, la verdad no creo ahorita, no, realmente, y esto es una opinión muy personal, la diplomacia colombiana ahorita no genera como ese respeto porque pues no está profesionalizada. ¿Qué sabe Alicia Arango de X o Y cosa? Y no estoy diciendo que no sea una persona formada para ello, pero pues creo que hay muchas personas en Colombia que estudian este tipo de profesiones que tienen un poco más de capacidad que estas personas, que lo único que les falta es estar en la rosca. Ustedes mismos se van a dar cuenta de eso cuando ejerzan, si quieren ejercer la carrera diplomática. Digamos que un apunte para el caso colombiano también es de cómo, digamos que la Cancillería exige ciertos requerimientos para poder ingresar a la carrera diplomática y consular, o sea, que ni siquiera son de fácil acceso, o sea, por lo menos ahí nos damos cuenta, digamos que ese poco acceso y que no se tienen como las características que tú dices de un diplomático, sino como que acá en Colombia se centran en otro tipo de cosas de cierta manera no tan relevantes. ¿Sabes qué? Las características que se piden para el concurso de ingreso a la carrera diplomática sí son alcanzables, Brenda. Lo que pasa es que no todas las personas que se logran presentar a la carrera diplomática terminan pasando porque, claro, esos cupos hay que darlos por rosca. Entonces es bastante también desilusionante y se los digo yo por experiencia propia. Yo me presenté a la carrera diplomática, yo pasé el examen, tenía los conocimientos, tenía los requisitos y en el último momento, en la última entrevista, me dijeron, no quedas porque queda esta persona que es hija de un general de la República. Entonces, pues, ante eso, uno, ¿qué puede hacer? Yo no era hija de un general de la República, era hija de mi papá y mi mamá. Entonces, pues... Pero pues yo creo que los requisitos sí son fáciles, lo malo es que no estamos en la rosca, entonces es muy complicado, pero bueno. De todas maneras, yo siempre trato de incentivar a mis estudiantes a que se presenten, a que concursen en el examen de ingreso y que si quieren hacer la carrera diplomática persigan ese sueño, que es un sueño muy bonito, maravilloso. Hoy en día, la nueva diplomacia no solamente está hecha por los estados, porque ya los estados no son los únicos actores del sistema. La nueva diplomacia también está hecha por actores internacionales que son menos tradicionales, como los organismos no gubernamentales, como las multinacionales, como los organismos intergubernamentales. Y pues, ¿qué es lo que ha desplazado a los estados nacionales en estos términos? El uso de las nuevas tecnologías. Hay muchos gobiernos todavía que les gusta mantener un carácter secretista de la diplomacia. Y estamos en el siglo XXI, estamos en la era de las comunicaciones, en la era de los medios masivos. No puede haber secretismo respecto de ciertas cosas. Y lo que les decía, estas nuevas tecnologías ya difuminaron esa línea de noticias internacionales y noticias nacionales. Ahora las noticias nacionales también impactan en el entorno internacional y las noticias internacionales impactan muchísimo en el entorno internacional. El ejemplo claro es la pandemia, como una noticia o como un hecho que se generó allá en China a 80 horas de distancia de acá nos tiene a todos como nos tiene. Como lo que pasa en Estados Unidos mueve el dólar o lo sube o lo baja o mueve el precio del petróleo o hace que nosotros también tengamos que tomar diferentes decisiones en materia de política exterior. Hay tres formas clásicas de diplomacia. La diplomacia ad hoc, que es la diplomacia que se realiza temporal y extraordinariamente, es decir, es esa diplomacia que tiene un objetivo único y que una vez se cumple ese objetivo ya se acaba. La diplomacia en la cumbre, que es la que hacen los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones internacionales en cumbres internacionales. Y la diplomacia parlamentaria, que es la que se desarrolla entre Estados miembros de las organizaciones intergubernamentales y entre las propias organizaciones intergubernamentales. Por ejemplo,
Un ejemplo de diplomacia ad hoc fue la mediación, son las misiones de mediación que cumple la Iglesia Católica en diferentes procesos de negociación de conflictos internacionales. Eso tiene un cometido específico, se origina por una situación histórica, una situación política específica y dura un tiempo determinado. Es decir, esa no es una diplomacia permanente. La diplomacia en la cumbre es aquella diplomacia que hace el jefe de Estado, es decir, el presidente de la República, o el jefe de gobierno, o el ministro de Relaciones Internacionales, en la cumbre internacional, que nos vamos para la Asamblea General de la ONU, y allá nuestro jefe de Estado, nuestro presidente, se pone a hacer diplomacia en la cumbre, para acordar cosas para el Estado, para acordar cosas para nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno? Profe, el jefe de Estado está encargado de temas, pues obviamente netamente del Estado, como temas de eso. Pues es que no sé si se pueda poner como para entender mejor, o una ejemplificación, como los países que tienen un sistema de gobierno parlamentario, en donde el jefe de Estado es el monarca, quien históricamente siempre ha comandado como el Estado y representa la soberanía y a su población, y el jefe de gobierno es quien se encarga de todos los asuntos, como diría yo, un poquito más legales de lo que tenga que ver con el Estado. El jefe de gobierno se encarga más de la toma de decisiones, pues, del gobierno para su pueblo. Sí. El jefe de Estado es más esa como representación internacional. Sí. A ver, en el caso del Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿quién es el jefe del Estado? La reina Isabel. ¿Y quién es el jefe del gobierno? Boris Johnson. No, así no se escribe Johnson. Bueno, no me acuerdo cómo se escribe. En Colombia, ¿quién es el jefe del Estado? Es pues Iván Duque, que representa a las tres Jefe del gobierno. localidades. Y También acá Iván tengo Duque. una pregunta, Señora. y es que, digamos, en teoría, o sea, en la teoría de los sistemas de gobierno, pues siempre ha existido el jefe de Estado y el jefe de gobierno, pero digamos que quién creó o quién estableció que ahora dentro de las calidades que ostenta el presidente debe estar una suprema autoridad administrativa, si en teoría nunca se creó. Eso pasa en estados como el nuestro, que son repúblicas netamente presidencialistas. Nosotros copiamos ese modelo de la república presidencialista del modelo de la Primera República Francesa, donde el presidente era el jefe de Estado y el jefe del gobierno. Entonces, a nosotros, como nos gusta copiarlo todo, decidimos que íbamos a hacer una república presidencialista unitaria, donde todo el poder de representación estatal iba a caer y de dominio del Estado y de la función político-administrativa iba a recaer en una sola personita, que era el presidente. Que eso está muy mal. A mí me parece, yo soy de las que piensa que nosotros deberíamos hacer una transición a una república parlamentaria donde que tuviésemos el mismo modelo, por ejemplo, de Alemania, donde hay un presidente que es el jefe del Estado y el canciller el canciller o primer ministro que es el jefe del gobierno y que sea el líder de las mayorías del Senado. Me parece que habría una división más sana de poderes. ¿No creen ustedes? Sí, porque de cierta forma se genera un monopolio del gobierno y de toda la parte administrativa del Estado. Exactamente.
Pregunta, bellezas mías, ¿cómo se llama la canciller colombiana, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia? Profe, yo sé que el apellido es como Bloom, algo así. Sí. Claudia Blum Claudia Blum. Barbieri. Gracias, Ana María. Mateo, lo que pasa es que en Perú, ¿qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Ecuador? Que nosotros somos estados, o muchos de los estados de América Latina, somos estados con una institucionalidad muy débil. Somos estados en los que nuestros regímenes institucionales son supremamente débiles y nada funciona. Entonces es por eso. Pero si fuésemos estados como organizados, yo estoy completamente seguro es que funcionaría súper bien. ¿Qué es la misión diplomática? La misión diplomática es esa persona o ese conjunto de personas que son nombradas por el Estado, o sea, por el gobierno de un Estado, para desempeñar funciones diplomáticas bajo la autoridad de ese Estado en otro Estado. Entonces, ahí están los embajadores, los roles diplomáticos son tres. El jefe de misión, que es el embajador en funciones, el ministro enviado o el embajador de negocios. Entonces, tomemos el ejemplo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El jefe de la misión, es decir, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, es el señor Francisco Santos Calderón, mejor conocido como Pacho Santos. Y Colombia tiene, además de esto, ministros enviados en la Embajada de Estados Unidos, lo que nosotros en nuestro argot diplomático se llama agregados. Entonces tenemos diferentes agregados. Tenemos un agregado militar, que es un general en retiro de las Fuerzas Armadas. Tenemos un agregado cultural, tenemos ministros enviados en diferentes ciudades de los Estados Unidos, a quienes nosotros llamamos cónsules, que son los que de una u otra manera representan los intereses del país en esa ciudad o en esas ciudades donde están la mayor cantidad de nacionales de nuestro país en ese país. Por ejemplo, Colombia tiene consulados en Miami, en New Jersey, en Nueva York, en Los Ángeles, en Las Vegas, en San Francisco, en Houston y, si mal no estoy, en San Antonio, que son las 7 u 8 ciudades con más ciudadanos colombianos en ese país. Y además tenemos el encargado de negocios, que es un experto en comercio exterior, que negocia todo lo relacionado con tratados de libre comercio, intercambios comerciales, apertura de nuevas oportunidades comerciales para empresas colombianas o que empresas norteamericanas o de otro país vengan a nuestro país a fundar sus filiales. ¿Hasta aquí todo claro? La diplomacia en la actualidad, y esta imagen que les traigo acá es una imagen muy representativa porque son, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Son los miembros del G8. El G8 es el grupo de gente más poderosa del mundo mundial. Está un representante de China, son los 8 países más, son los 8 conglomerados más industrializados del mundo. Está Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, India, la Unión Europea, Alemania, Francia y China. Y ellos son como los que se reúnen de una u otra manera a veces a dictar el destino del mundo. La diplomacia no se puede evaluar de la misma forma en todos los casos porque la diplomacia cambia dependiendo del contexto histórico, de los rasgos que la caracterizan, de la formación y el perfil de las personas que hacen política exterior o que hacen diplomacia, de los problemas que las ocupan y de los medios que se utilizan para resolver estos problemas. Por ejemplo, no debemos olvidar nunca, muchachos, que al final de cuentas, quienes forman los estados o quienes ejercen el poder en los estados o quienes
hacen política exterior y hacen diplomacia son personas. Y esas personas tienen unas ideologías diferentes, unas formas de ver la vida a nivel político diferentes, unas formas de ver la vida a nivel económico diferentes, y por eso la diplomacia puede variar. Eso no debería pasar, porque todas las personas que hagan diplomacia en un país, en nombre de un país, deberían tener siempre la misma forma de actuación. ¿Por qué? Porque esta es la manera más sana de asegurarnos que se van a cumplir a cabalidad los intereses de ese país, de ese país en el escenario internacional. Por eso es tan importante tener academias de formación de diplomáticos en nuestros países y profesionalizar el arte de la política exterior, el arte de la diplomacia. Entonces, hay otra definición de diplomacia que me gusta mucho y quise traerla porque de una u otra manera nos va a ayudar a complementar la que ya habíamos dicho al principio, y es que según el diccionario de Oxford para la lengua inglesa, la diplomacia es la gestión de las relaciones internacionales mediante la negociación. Es decir, la diplomacia es el método mediante el cual las relaciones internacionales son ajustadas y administradas por los embajadores o enviados. ¿Qué tiene en común esto con la definición de Jessica? Que tiene la misma palabrita que dijo Jessica, la negociación o el diálogo. ¿Cómo se evalúa la diplomacia? La diplomacia desde tiempos inmemorables ha venido evaluándose de dos formas distintas. Una, la diplomacia hasta el año 1914. ¿Qué pasa en 1914? La Primera Guerra Mundial. Talla la Primera Guerra Mundial, muy bien, Jessica. Y la diplomacia después de 1914. Hasta 1914, Europa era el centro del sistema internacional. El país más importante del mundo era el Reino Unido. Y había una clara definición entre las grandes y las pequeñas potencias. En el grupito de las grandes potencias estaba Inglaterra, Francia y Alemania, y los demás países estaban como en el grupo de las potencias medianas o las potencias pequeñas. En todas las naciones europeas, fuese un rey, fuesen de tipo monárquico o no monárquico, había un servicio diplomático que se regía por los mismos principios. Y las personas que diseñaban la política exterior de un Estado eran un grupito muy cerrado, 2 o 3 personas a lo sumo. Después de 1914, con el desmadre que, me perdonan la expresión, el desmadre que se generó en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a tomar un poco más de importancia como potencia en el sistema internacional y a querer posicionarse como hegemón del sistema internacional. Y lo primero que hizo Estados Unidos fue rechazar la vieja diplomacia europea, esa diplomacia secretista, esa diplomacia de la guerra, esa diplomacia en donde solo unos pocos tenían el poder. Y Estados Unidos empezó a decirle al mundo, vea, lo que pasa es que sí hay una relación muy grande entre la política interna y la política exterior. ¿Por qué? Porque la política exterior es la prolongación de mi política interna. Es decir, yo en mi política exterior hago cosas que me lleven a consolidar y a fortalecer mi política interna para posicionar a mi país, sea el que sea, como un líder en su región o en el sistema internacional. Además, después de 1914, se empezaron a crear nuevos organismos diplomáticos para promulgar y promover la paz y la seguridad internacionales. El primero fue la Liga de las Naciones, que fue un fracaso total y que dio paso en 1945 a la Organización de las Naciones Unidas, que desde ese momento se ha consolidado como el primer organismo del mundo en promover y en buscar la paz y la seguridad internacional. Hoy en día, la multitud de temas que hay en la agenda internacional, porque es que ya hoy en la agenda internacional no solamente se habla de guerra, no solamente se habla de política, no solamente se habla de comercio exterior, hoy en día se habla de medio ambiente, de juventud, de temas de género, de temas religiosos, de temas sociales. Es decir, hoy en día los temas que abarca la política exterior o la diplomacia son muchísimos. Entonces, han hecho que el oficio o el arte de la diplomacia haya perdido un poco la importancia que tenía en otros tiempos, porque ya hay otros actores
como Greta Thunberg, como Malala Yousafzai, como diferentes activistas o diferentes ONGs medioambientales, por ejemplo, que le roban participación a los diplomáticos en la discusión, en los debates y en la toma de decisiones de estos temas. Pero hoy en día se han generado, pues, ¿cómo es la diplomacia en la actualidad? Hasta más o menos 1945, la diplomacia era bilateral, es decir, era de Estado a Estado. Pero hoy en día, y con la creación de la ONU y con la generación de lo que Keohane y Nye llaman en el neoliberalismo en relaciones internacionales, diferentes regímenes internacionales, la diplomacia se ha convertido o ha pasado a ser un poco más multilateral, es decir, ya no es solamente de Estado a Estado, sino que ya tienen cabida, lugar en las discusiones y en las decisiones diplomáticas múltiples estados y múltiples actores a nivel internacional. Esto ha hecho que las formas de diplomacia pues varíen un poco. ¿Qué cambió la diplomacia o por qué cambió la diplomacia en el pasado? Lo primero que debemos tener muy claro es que la diplomacia cambió por un fenómeno que a todos, sin discusión alguna, nos ha impactado, que es el fenómeno de la globalización. Pero además, ese fenómeno pues trajo una aceleración de los medios de comunicación, un incremento de las actividades comerciales y sobre todo un deseo de expansión colonial, pero un deseo de expansión colonial no como el que había en el siglo XIV o en el siglo XV, sino un deseo de expansión colonial a nivel político, a nivel económico y a nivel social. La globalización hizo que todos, que las grandes potencias quieran colonizarnos, pero con ideologías políticas, con ideologías comerciales, con ideologías religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, profe. Gracias, Catalina. ¿Cómo ven algunas de las teorías de las relaciones internacionales, la diplomacia? Empecemos con la más chévere. Pero empecemos recordando 4 cosas. ¿Qué hace la diplomacia? 1. La diplomacia se encarga de los asuntos de los estados por medios pacíficos, en donde la negociación tiene un rol fundamental y en donde la diplomacia ocurre en una condición de pluralidad de intereses. Es decir, yo no me siento a negociar con alguien que no tenga los mismos intereses que yo. Porque ¿para qué me voy a sentar yo a negociar con alguien que no tiene los mismos intereses que yo? Pues no me voy a poder poner de acuerdo con esa persona. De una u otra manera, el llegar a consensos con esa persona o con ese país o con ese grupo, pues va a ser muy difícil, por no decir que imposible. Según la teoría liberal, la diplomacia es comunicación, diálogo, intercambio de ideas sobre posiciones ideológicas, políticas o económicas que los diplomáticos asumen y representan. Para los liberales, en relaciones internacionales, la guerra es prevenible porque se da un alto enfoque o una alta importancia a la cooperación internacional para el desarrollo y a la interdependencia de los estados. Para mis amigos los realistas, como Morgenthau, como Carr, como Aaron, los estados ejercen la coerción por la diplomacia, porque pueden hacerlo. Es decir, los estados fuertes ejercen coerción sobre los estados débiles. Y la forma de ejercer coerción es mediante algo que se llama el sistema de sticks and carrots, o el sistema, en teoría de juegos, de la zanahoria y el garrote. Es decir, Brenda, si tú te portas bien, premio. Si tú te portas mal, castigo. Entonces, los grandes poderes, ya te doy la palabra, Eso no. los grandes poderes le dicen a los estados es, pórtese bien y somos amigos, pórtese mal y nos va a tocar irnos a la guerra. Ahora sí, Brenda. Es que eso pues de los incentivos, eso no era de la teoría de estabilidad hegemónica de Joseph Nye. Los incentivos es de la teoría de la estabilidad económica, pero los realistas lo aplican
al hablar de la estrategia de la zanahoria y el garrote. Y es un ejemplo claro de política internacional de los Estados Unidos, que es la política internacional que más se puede explicar desde el punto de vista del realismo político. Es decir, si Colombia se porta bien y le hace caso a Estados Unidos y combate el narcotráfico, le damos el premio. ¿Cuál es el premio? Certificarlo en la lucha contra las drogas. Es decir, Colombia está cumpliendo en la lucha contra las drogas. Si Colombia se porta mal y no baja los niveles de cultivos ilícitos, pues le damos un castigo. Es decir, Colombia no está ayudando a esta lucha mundial. Es decir, según Joseph Nye, y esto aplica mucho sobre todo en la teoría, en la política exterior realista de los Estados Unidos, solo de los Estados Unidos, los incentivos son un premio el que me permite ejercer mi influencia sobre determinado Estado, porque me permite ser un validador de las acciones de determinado Estado. ¿Cómo ven los realistas el tema de la diplomacia? Pues hay que buscar la seguridad de mi Estado y el poder. ¿Qué es el poder, chicos? Oli. La Eh, dominación, La dominación. sí, podría ser también como esa capacidad que tengo de, digamos, de determinar las decisiones de, digamos, en este caso de otros actores de otros estados y de influir en ellos. Ok. Si este fuese un sistema realista o un sistema internacional, esta clase, ¿quién sería el hegemón acá? Su merced, ¿Por qué? porque tiene poder, Yo tengo el poder. sí, ¿Y por qué tengo el poder? Porque hay algo que dice, es que esta muchacha es la profesora y ellos no. O porque yo porque tengo la capacidad de hacer, yo tengo la capacidad de lograr que ustedes hagan lo que yo quiero que hagan. pues bueno, en este caso se podría decir que, digamos, lo tomamos, digamos, su merced la profesora, sí, entonces su merced tiene esa capacidad, digamos, de, digamos, como, bueno, pongámoslo así, digamos que nosotros somos países y su merced es Estados Unidos, digamos que su merced nosotros vemos que tiene como, digamos, cierto conocimiento mucho mayor que nosotros, cierto poder, entonces su merced puede influir en nuestro pensamiento y asimismo influir en las decisiones que tomemos para, digamos, en su conveniencia. Sí. ¿Alguien más? Señores, señoritas, el poder es la capacidad que yo tengo de lograr que ustedes hagan lo que yo quiero que hagan. Por eso, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, porque de una u otra manera, Estados Unidos desde 1945 se las ha arreglado para que todos los países, con excepción de algunos, hagamos lo que Estados Unidos quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Estados Unidos quiere de Colombia? Que Colombia sea el líder latinoamericano en la lucha contra el terrorismo, el líder latinoamericano en la lucha contra las drogas. Y de una u otra manera lo ha logrado. ¿Mediante qué? Mediante este sistema de incentivos. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Qué fue lo que quiso Estados Unidos de la Unión Europea de Europa en su momento? Que Europa se dedicara a arreglar sus problemas para poder él posicionarse como el salvador del mundo. ¿Y qué fue lo que hizo Europa? Se entregó en bandeja de plata con el Plan Marshall. Y eso lo vamos a ver cuando veamos a la Unión Europea. Entonces, el poder, acuérdense, es la capacidad que yo tengo de hacer que ustedes hagan lo que yo quiero que hagan. Y entre más influencia tenga sobre ustedes, más poder voy a tener en el sistema. Los constructivistas en relaciones internacionales creen en tres principios básicos, en la empatía, en la armonía y en la interacción. Y para los constructivistas, la diplomacia pues se construye conjuntamente en torno a intereses compartidos. Es decir, yo no voy a construir relaciones armónicas o relaciones
de beneficio mutuo con un Estado con el que no tenga los mismos intereses, con un Estado con el que no tenga una empatía, con el que no pueda hablar en el mismo discurso, con el que no pueda generar interacciones positivas. Entonces, de una u otra manera, según los constructivistas en relaciones internacionales, por ejemplo, según Alexander Wendt, según Nicholas Onuf, nosotros lo que vamos a hacer es reunirnos solo con aquellos con los que compartimos algo, solo con aquellos con los que de una u otra manera nos la llevamos bien. Entonces, antes de que nos vayamos a reflexionar, preguntas, dudas, ¿les quedó completamente claro por qué la diplomacia es el arte de ejercer o el arte de hacer relaciones internacionales? ¿Les quedó clara la historia de la diplomacia, las formas de evaluación de la diplomacia y sobre todo las formas de diplomacia? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no callen para siempre porque después el día del parcial vamos a sufrir todos. De una. Ahora sí, reflexionemos. ¿Cuál es el rol del profesional en gobierno y relaciones internacionales en la diplomacia actual? ¿Cuál es la forma de diplomacia más aplicada por el Estado colombiano? ¿Y cuál es la teoría de relaciones internacionales que más nos sirve para explicar la forma de hacer diplomacia en Colombia? Se van a llevar estas preguntas y el próximo viernes vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Nos vamos a dividir en grupos, vamos a debatir sobre estas preguntas y vamos a compartir nuestros comentarios. Eso es como una forma también de hacer una relatoría de la clase y refrescar un poco o traer a la palestra lo que hablamos en esta sesión de clase. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Lo subieron todos con la actividad que tenían para hoy? ¿La subieron todos a la plataforma? Sí, profe. ¿Estaba chévere el video? Está un poquito largo, pero chévere. Un poquito. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Vamos a preparar esas lecturas. Sí, esas lecturas, espérenme un segundito. Vamos a poner en pausa. Espérenme un segundo. No, mentiras. Esas no son las lecturas que van a preparar. Van a preparar una lectura que está en el módulo de la semana 4 del viernes 19 de febrero que se llama Mediations on Diplomacy, Comparative Cases in Diplomatic Practice and Foreign Policy, de un libro que se llama International Relations. Es el capítulo 1 del libro lo que tienen que leer. La otra semana vamos a hablar de las diferentes teorías de política exterior y vamos a tratar de entender cuáles son las aproximaciones teóricas a la política exterior. Esta lectura ya está en el campus, entonces para que la puedan revisar. ¿Preguntas, dudas, quejas, comentarios? Sí, Diego, yo subo las diapositivas y las grabaciones de las clases. Si no las subo hoy, las subo el lunes a más tardar. No te preocupes. ¿Listo? Queridísimos estudiantes, me encantó encontrarme con ustedes, Sebastián. Profe, la próxima semana tenemos quiz sobre las lecturas. No, señor. Listo. Me encantó encontrarme con ustedes hoy, me encantó verlos, compartir con ustedes, hablar con ustedes. Nos vemos el otro viernes muy puntual para pues primero hacer esta actividad de este debate sobre las preguntas de reflexión, una pequeña relatoría sobre la clase de hoy y arrancar a hablar de las teorías de política exterior. Un feliz fin de semana para todos y una feliz semana la semana que viene. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Gracias, Buen fin. profe. Chao.